Buenas, nuevo vídeo y vamos a hablar del RSI y los indicadores y de la parálisis por análisis. Hay que hacer trading así, de una manera tranquila, quizá no tanto, pero bueno, gráficamente es muy descriptivo porque no podemos tener un exceso de información ni un exceso de indicadores. Por eso para nosotros el RSI es uno de los más importantes, tanto por la parte alta del gráfico del precio de la cotización, con la sobrecompra, como por la parte baja del gráfico del precio de la cotización con la sobreventa. Así que de eso va nuestro vídeo de hoy, del RSI. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, ya estamos por aquí, síguenos en Twitter, en Instagram, en Twitch, en este canal de YouTube, dale al like, déjanos comentarios, bueno, todo ese tipo de cosas que sabes que puedes hacer y que siempre te decimos en la cabecera del vídeo. Vamos a hablar de la parálisis por análisis y sobre todo de los indicadores y uno en concreto, solo uno. Haremos más vídeos, seguramente, con probabilidad, déjanos en los comentarios cuál te gustaría, pero vamos a hablar del RSI, porque para mí, para nosotros, es el indicador más potente, y lo hemos dicho en esa pequeña intro, por la parte alta del gráfico y por la parte baja del gráfico, y lo vamos a ver en los propios gráficos. No me quiero liar ahora en la introducción porque, lógicamente, gráficamente, visualmente, nos va a quedar muy claro cuando ahora pasemos al ordenador a ver los tipos de movimiento y esa sobrecompra y esa sobreventa. Quedaros con esos dos términos, sobrecompra y sobreventa, porque son muy útiles. Como digo, para mí, el exceso de información, las bandas de Bollinger, retroceso de Fibonacci, las medias móviles simples, las más complejas o las EMAs y otra multitud de medias móviles que hay, los cruces de medias, el MACD, el estocástico, el RSI, el Concord, un montón de indicadores. Es como si vas en tu coche, siempre lo decimos, y tienes tu GPS puesto con tu móvil, tu mujer o tu marido al lado también diciéndote algo, el mapa que tú habías visualizado antes, un guardia civil o un policía que te va dando alguna indicación, señales arriba de tráfico, semáforos, lo que te había dicho tu otro amigo de una carretera, y son demasiados indicadores. Al final, tu mujer, el guardia, el semáforo, el coche de detrás sacándote las luces, pues es exceso de información y parálisis por análisis. De tanto sobreanálisis te quedas paralizado y eso es lo que hay que evitar. Hay que ir a lo conciso. Conozco a muchos traders, incluso de penny stocks, algunos americanos, he visto algún vídeo, que no usan nada. Yo tengo que usarlo, nosotros tenemos que usarlo, al menos yo, y lo que enseñamos en Criterio lo usamos. Sobre todo, si tenemos que ir quitando capas y quedarnos con algo, me quedaría con las medias móviles porque nos sirve muy bien para ver dónde estamos en el gráfico, y con el RSI. Con esos dos indicadores puedo funcionar, puedo ser rentable, puedo entender el mercado y sobre todo eso, puedo ser rentable y hacer un trading pues como estaba, con los pies encima, de una manera tranquila. Así que no me lío más y vamos un poco a ver teóricamente qué es el RSI y sobre todo gráficamente. Bueno, vamos a verlo de una manera teórica y luego pasaremos a los gráficos, que es mucho más visual. Sobre todo vamos a quedarnos con esos dos conceptos, sobreventa y sobrecompra. Ocurren arriba y abajo. Aquí la sobreventa, abajo, y aquí la sobrecompra. Y se producen como los gráficos, se producen rebotes. Cuando se llega arriba, como si fuera el precio, la cotización de un activo de nuestras penny stocks. Cuando llegan arriba, pues caen. Y cuando llegan abajo, rebotan, y eso es lo que tenemos que localizar. Esto que estáis viendo a la derecha es el RSI, y bueno, es un indicador de fuerza de tipo oscilador, Relative Strength Index, que son sus siglas en inglés, RSI. Hay un canal y unas líneas, como hemos dicho a la derecha, y unos valores de 0 a 100. Tenemos que estar atentos a los niveles 20-80 o 30-70, que nos indican esos dos conceptos, sobreventa y sobrecompra. Llegar a un nivel alto no quiere decir ya que va a caer para abajo, el nivel 70, 65, llevamos una buena subida y estamos ya en el nivel 70, 75, no. Hay acciones que con 85, 80 y pico siguen subiendo, incluso tienen su día y su traca final.
como muchas veces pasa, pero es algo que nos advierte y es bastante pues interesante y muy útil. Mide la fuerza de las velas y el precio y tendencias analizando precios de apertura y cierre mediante fórmulas matemáticas, que no nos vamos a parar aquí lógicamente porque en TradingView, por ejemplo, en indicadores pues ya te los da hecho, 14 sesiones por defecto los datos, y es el uso que le damos y simplemente clicando, pinchando en TradingView lo seleccionas. Buscaremos rebotes tanto por arriba, por abajo, la caída, resistencias o la posible caída para salirnos, o si vas en corto también te sirve, en las tendencias y también en menores tiempos horarios en diario, en cualquier time frame, en semanal, en mensual, para grandes swings, y en minutos, en 1 minuto, en 3 minutos, en 5, en 15 para day trading también es muy útil. El VWAP en ese caso es un indicador muchísimo más esencial que el RSI, yo particularmente el RSI en day trading pocas veces lo observo, sobre todo eso, volumen y VWAP. Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Y el RSI es muy útil, lo digo 3 o 4 veces, para las divergencias. Si el precio sube, debe de ir acompañado de volumen, pero el RSI también debe acompañar. Y si el RSI baja, no hay fuerza, hay divergencia. Y ojo que esa subida no es fiable. Y también al revés, si el precio, por ejemplo, lateraliza, nos sirve mucho, lo vamos a ver, si el precio lateraliza y el RSI sube, tenemos ahí una divergencia de que el precio con mucha probabilidad se va a mover al alza. Por eso es muy útil el RSI. De esta manera, si hay máximos de precio superior, el RSI está igual o está más bajo, no existe esa fuerza y puede haber corrección. Nos indica, como su propio nombre dice, pero como os digo, es un indicador muy útil, también ayuda a comparar los picos máximos para que no haya esas divergencias, pero sobre todo eso, la sobreventa y la sobrecompra, si tenemos el RSI aquí o lo tenemos en la zona baja, y sobre todo si esto está acorde al precio y a la cotización o hay divergencia. Así que vamos sin perder más tiempo, vamos a ver los gráficos que os va a quedar muchísimo más claro. Bueno, estamos ya en el ordenador, vamos a ver sobre todo eso, cómo se mueve el RSI, qué hace abajo, qué hace arriba, qué tenemos que hacer, qué nos indica realmente y cómo es gráficamente. Por ejemplo, vamos a empezar por Atos. Tengo por aquí apuntado ejemplos de cómo usamos el RSI. Atos, una empresa famosa y conocida por todos, de las mejores que hemos tenido en Criterio en el año 2021 y de las mejores en mi caso. Y fijaros, sobreventa abajo, nivel 25, ya un nivel bajo, aquí lo teníamos también, pero seguramente en el gráfico no teníamos todavía esas señales claras. Aquí tuvimos ese gap bajista, lo veis, toda esta zona con ese gran volumen y un nivel ya fuera de los márgenes y nivel 25, todo lo que sea perder eso, 30, 25, 20, es muy interesante. Vamos a ver Chela, que es un caso reciente, súper gráfico y reciente de estos días. Y bueno, una acción muy descontada, catalizador, gráfico bueno, catalizador el spray COVID, los cortos también era interesante, un momento bueno del mercado, 0,80, 0,90 nuestra entrada, ese análisis que hicimos en YouTube para el 400, 500%, al final llegó mucho más arriba. Y esa sobreventa es muy interesante y proporciona esos grandes recorridos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que aquí, cuando tenemos ese análisis swing tan grande, por la zona del gráfico, por el gap bajista, por el volumen, por el historial de la empresa, por el mercado, por los catalizadores que había, fijaros, RSI 52, lo tenéis aquí el valor, ¿vale? El RSI se mueve de abajo a arriba. Este día, con ese gran cierre, en 52 lo tenemos. Creo que luego hizo un offering, no, el offering lo hizo por aquí. 52 quiere decir que todavía tenemos recorrido hasta las zonas altas de 75, 80, 85. Aquí veis que tenéis un 88. Hemos visto esa parte de abajo y vamos a ver muchos más ejemplos. Mirar la parte de arriba, que incluso tenemos dibujada, bueno, luego en verano hicimos una reentrada en 4 dólares, sería esta creo, sí, en junio, sería esta en 4 y pico, fijaros que había llegado a un máximo, estaba consolidando aquí el RSI, consolidó muy bien y nos montamos en este nuevo impulso que nos llevó pues, prácticamente al último objetivo que teníamos marcado. Y esta es una divergencia. Vemos fuerza en el gráfico y cierto volumen, va acompañado con volumen, el precio aquí
y el precio aquí más alto. Y en el RSI tenemos lo contrario. Mira, lo voy a borrar porque lo teníamos marcado de otra vez o cuando lo dijimos. Y en el precio tenemos lo contrario, máximos decrecientes. Es decir, aquí aunque había gráfico y volumen, ojo, que esto es una divergencia negativa, nos advierte. Estábamos ya en la zona alta. Esto nos pasó también con qué empresa, por ejemplo, GTBP, tengo por aquí apuntada. Vamos a verla. GTBP, pues aquí lo tenéis. Igual, fijaros. Voy a borrar esto. Precio y precio más alto. RSI y RSI más bajo. Una persona me decía, ¿podrá llegar a 30 tal? Me acuerdo por toda esta zona. Y yo le dije, por eso teníamos marcado eso ahí, le dije, ojo, en el impulso de Atos hemos tenido volumen, pero aquí no teníamos volumen, no teníamos nada de volumen. Es decir, que el RSI es muy válido por sí solo, pero lógicamente tiene que ir acompañado del gráfico. Y el volumen precede al precio. Y aquí no teníamos volumen, es decir, que sabíamos que esa subida se iba a agotar. De hecho, se ha agotado tanto que... A ver que borra aquí bien. Se ha agotado tanto pues que ha bajado aquí hasta casi los infiernos, digamos. Una empresa interesante. Fijaros que también sirve como línea de tendencia, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí la línea de tendencia. Si tiramos y como el precio este día empieza a trabajar con volumen y bueno, pues en el gráfico del RSI también podemos trazar nuestras líneas de tendencia. Fijaros, ¿lo veis? Va haciendo máximos decrecientes y aquí en este tercero ya se gira y cuando empieza a romper este de aquí, pues como un gráfico, ¿no? Aquí hubo volumen, se rompió y el gráfico empezó a trabajar, apareció volumen y nos llevó pues a todos nuestros objetivos y más, bastante más, aunque no se hizo un 100%, pero vemos esa falta y esa divergencia, como hemos visto en Atos. El RSI ahí nos avisa. Luego también tenemos que ser conscientes de la zona en la que estamos. Eso lo vimos muy claro, bueno, en CEI también, aunque no lo tengo preparado, pero me acabo de acordar de CEI. Vamos a ver esta empresa, AVCT, la vimos desde $1. Bueno, teníamos todo esa parábola a la media de 200 que realmente no ha llegado y fijaros, sobreventa. También hago un inciso, tenemos el tema de ONTX, que es una empresa que desde abajo siempre ha respondido y un vídeo muy interesante que tenéis en nuestro canal, aunque esta empresa hizo luego un split. Bueno, hay que decir que aquí en FX, en indicadores, índice de fuerza relativa, tenéis el RSI muy fácil de poner. Una empresa que desde abajo, fijaros cómo siempre ha funcionado, aquí una sobreventa bestial, abajo el gráfico, pues desde la zona $3, aunque esto era otra cotización, pues un 100%, hasta 6, ¿vale? Y cómo el gráfico cae desde las zonas altas y sobre todo lo que nos interesa desde abajo, fijaros. El gráfico toca otra vez abajo, incluso rompe la línea de tendencia, fijaros, sin ser una sobreventa extrema, de hecho un valor 30, y pues tiene ese rebote de 8 a 12, prácticamente un 50%, vuelve a tocar aquí abajo, lo veis, acá analizarlo junto con el gráfico, de 7 se va también a 15, otro 100%, en esta zona no, lo veis, ha seguido lateralizando, aquí tampoco, y ahora sí que tenemos una sobreventa extrema, tenemos que observarla, pero sobre todo que pasen cosas aquí que parece que no están pasando. AVCT, sobre ese momento de salir, no salir, hay recorrido, no hay recorrido, el RSI nos sirve también con esa divergencia arriba de agotamiento y no fuerza y de continuación. Aquí lo vemos, otra en sobreventa, aquí no, baja más abajo y es cuando empieza a hacer el movimiento. Este día siguiente, fijaros cómo se gira, desde aquí hasta aquí, justo, crece bastante y aparece el volumen, de hecho estamos teniendo 900.000 y aparecen 11 millones, es decir, lo multiplica por 10, algo está pasando, se está cociendo y el RSI también nos lo está indicando. Pasamos de la zona 1 a 1.10, que fue un poco nuestro análisis entrada este día, y este día cerró en 54 el RSI, es decir, mucho recorrido, muy girado al alza, pero mucho recorrido y todavía tiene continuación. Tanta continuación que cerró en 1.88 y llegó a 3.15 o 3.20, me parece.
3.13 al día siguiente, es decir, había continuación, no tenemos por qué salir. Otra cosa es llegar a un valor 75, 80, sin embargo este día incluso en 61, lo que pasa es que aquí esta vela no acompaña, de hecho mira, ese máximo no se ha superado. Aquí lo dijimos, que perdió las medias móviles, otro de nuestros indicadores más importantes, y ha caído. El RSI ahora sigue lateralizando. Y técnicamente, bueno, aquí dijimos que si perdía las medias móviles, pues venía ese giro, como realmente así se ha producido, por eso lo teníamos marcado. Y esta vela, el RSI es verdad que te puede indicar que puede continuar, pero esta vela nos indicaba que había todo ese rechazo. En CEI también tenemos esa continuación, esos valores 55, 65, que te dicen que todavía la fiesta está por llegar. Es una empresa que desde abajo, bueno, aquí tenéis niveles de sobreventa, sobre todo tenemos que ver con el gráfico que está haciendo en cuanto a volumen. De hecho, si lo veis aquí, no tenemos nada, y seguramente en esta ocasión pues empezaríamos a ver volumen. Aquí lo tenéis, toca abajo, y aquí es cuando está apareciendo el volumen y penetra medias móviles, pero fijaros esta penetración que es con cierto volumen, pero esta, por ejemplo, se produce con 200 millones de volumen y esta penetración con 70, también un gran volumen, pero esto ya iba en serio y también porque es un segundo toque, se va tocando, cada vez que se toca va llamando a la puerta, como decimos, y veníamos con un RSI abajo y de 0.38, 0.40, además el gráfico semanal, mensual, teníamos soportes abajo, bestiales, y bueno, pues penetró la media, nos hizo un 50, 0.64 creo, 0.65, y el RSI lo tenemos en 69, aquí abajo. Es decir, tenemos todavía bastante recorrido, como en el caso de AVCT. Teníamos esa posible continuación, tanta continuación que cumplió todos nuestros análisis de $3 y los pulverizó, llegó a 4 y pico, aquí lo veis. Incluso tenemos algo de divergencia, fijaros, tenemos aquí este máximo y aquí este máximo, y aquí el RSI totalmente igual, es decir, quien estuviera ya en esta zona tenía que saber que el RSI tenía que estar más potente, o no haber llegado tanto aquí, tener otro tipo de gráfico, porque, ojo, que no íbamos a tener continuidad, como el caso de GTVP. Tenemos el caso de CIDEM. Ahora vamos a ver una entrada muy clara de abajo en Chera, pero tenemos este caso en Cinedim, fijaros, lo tenemos por aquí analizado, una empresa que nos hizo bastante recorrido. Voy a borrar cosas y lo vemos más claro. Igual, y mucho más claro, ¿no? Porque en CEI la hemos visto igualar y aquí lo que lo vemos es bastante decreciente. Fijaros, si tiramos una línea aquí, tenemos el precio en esta parte y aquí el precio más alto, máximos crecientes, y en el RSI teníamos máximos decrecientes. Aquí hemos llegado a esta zona, fijaros qué subida más buena, pues de un 100%, desde 1 a 2,80, casi un 200%, un 180 o tal. Pero el volumen precede al precio y no teníamos nada de gráfico, aunque el RSI estaba alcista y diciendo, oh, estamos subiendo. Fijaros cómo en este caso el gráfico hay que ponerlo todo en consonancia. El gráfico nos decía, ojo, que hay no volumen, hay fiesta, te has llevado ese trade, pero como ese impulso de GTVP, ojo, que no hay volumen. Y además luego acompañó la divergencia y de hecho pues el gráfico pues no se ha recuperado desde aquel entonces. Tenemos también un ejemplo en esta consonancia de todo esto con Job, patrón muy bueno, cayó en esta sobreventa clara, que esos primeros días siempre tenemos buenos beneficios, fijaros, sobreventa clara, 0,55 y se nos fue a 0,68, bueno, en este caso sí, más de un 20%, bastante interesante. Vamos a ver algún ejemplo, Aveo, por ejemplo, en que se ha sacado más. Aquí, desde este mínimo, con un RSI lateralizando, hemos hecho un buen 50%, yo estoy posicionado y no he cogido todavía beneficio, porque es una empresa que tiene muchísimo más recorrido, pues hasta nuestras líneas, creemos. Ahora se encuentra en una zona muy buena, toda esa confluencia de las medias móviles, un RSI con cierta fuerza, pero bueno, lo que queríamos decir es que, fijaros, ha llegado el RSI a 76, pero ¿qué pasaba en el gráfico? Por eso tenemos también que ponerlo en consonancia. No pasaba nada. El volumen precede al precio y no pasaba nada, lo dijimos claramente, no va a pasar
la media de 200, que es una media muy importante. Quien esté desde abajo puede coger beneficio porque podemos retroceder y lateralizar. De hecho, hemos caído de 0,61 a 0,46. Y el RSI creció, es decir, no es síntoma de que veas un RSI tan creciente y tengas que entrar, o lo veas en mínimos y tengas que entrar. Hay que ponerlo en consonancia con el gráfico. Lógicamente, esa gran sobreventa funciona casi siempre. FAMI, por ejemplo, no la tengo preparada, pero seguramente sí. Mira, hizo este gap de aquí. ¿No veis? Estilo Atos, esa gran sobreventa, y bueno, desde abajo hizo pues 0,30, un 100%, ¿no? Al 0,57 que tenemos aquí analizado. Fijaros, esta sobreventa después de un gap siempre es interesante. Tenemos un caso muy reciente en Aveo. Esto después de un gap, no un gráfico que va cayendo como Chela, que lo vamos a ver ahora. Esta empresa yo le he hecho, pues prácticamente lo he hablado con uno, la empresa de los 1.000 euros rápidos, porque una entrada de 3.000, 3.000 y algo, pues un 30%, desde 0,29 este día a 0,36. Aquí lo veis. Y bueno, me fue bastante bien. Atos, por ejemplo, también me fue muy bien, con esa entrada también al principio, de las mejores de 2021. Y esta empresa, analizando el RSI, vamos a empezar a ver el otro tipo de divergencias que no hemos comentado. Hemos visto la salida por arriba que nos avisa y la subida del RSI sin volumen. Y ahora lo que vamos a ver es esto. Bueno, voy a tirar la línea de tendencia. Aquí, el día de máxima sobreventa, no voy a unir una línea de tendencia, sino los puntos de cotización, digamos, de valor del RSI, los vemos crecientes, ¿verdad? Pero si lo tiramos en el gráfico, lo vemos aquí y lo vemos aquí, es decir, incluso decrecientes, ¿vale? Es una buena divergencia. Y una cosa que me llamó mucho la atención estos días es esto de aquí, ¿vale? Tenemos el RSI en el punto más alto desde que tenemos el gap bajista. Esta empresa está dando muchos trades aquí dio otro 20%, de 0,28 a 0,37, 38, casi un 30%, aunque el objetivo grande es tocar las líneas estilo Job. Fijaros todo lo que ha tardado o está tardando Job, pues aquí a lo mejor vemos lo mismo. El RSI tiene fuerza y lo que quiero decir es que este punto es el punto más alto del RSI desde que el gráfico bajó. Es decir, súper interesante, me parece un dato súper interesante y hay fuerza. Se está tocando la media de 20 sin volumen, por eso no hemos tenido esa continuación, aunque el RSI se giró. Aquí necesitábamos volumen este día y continuación y tuvimos lo contrario, rechazo. Pero ojo a este RSI, pues ojo también a esta línea de tendencia que nos va marcando, no ya los puntos, sino si unimos los mínimos, y sobre todo no hace falta unirlos, es gráfico, ¿no? Mirad, esos mínimos crecientes. Y en el precio tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos mínimos decrecientes, es decir, muy interesante Aveo. Un ejemplo clarísimo, sobre todo de la sobreventa del gráfico tocar abajo, además de ONTX o Atos o FAMI esos días, lo tenemos en Chela, una empresa también que le he sacado mucho, bastante potente. Luego tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos todas las cosas que tiene la gente, pero esta empresa ha dado 100% por doquier. Aquí hizo un split, de hecho nosotros hicimos un vídeo en 2021, en enero, y lo hizo. Lo que pasa es que cambió la cotización, nosotros lo hicimos cuando estaban centavos. Y aquí tuvimos que tener un 100%. Sería este día, no, a partir de aquí. Pues toda esta subida fue la que hicimos, pues fijaros, desde 1,16 a más de 3, más de un 100%. Aunque era otros precios, antes del reverse split que veis aquí 1,3. Pero fijaros, es que no voy a sacar ni el rango de precios, fijaros qué volatilidad. No debe faltar nunca en tu watchlist. Una empresa muy interesante. Fijaros incluso también lo que digo de la línea de tendencia que hemos dicho, pues aquí si trazamos la línea se ha empezado a romper y si la trazamos aquí igual, se ha roto y ha empezado a romperla y trabajar. Sobreventa extrema, muchos en Twitter también hemos hablado, en nuestro grupo también. Ojo, fijaros, todo este tiempo en sobreventa, pero en el gráfico no veíamos cosas. Aquí otra absorción y sobre todo ha sido de manual, porque fijaros, se incrementa el volumen, una primera vela verde después de toda esta caída, sube ya el RSI,
Fijaros desde aquí, fijaros abajo, 21 de enero, 24, el fin de semana, sube el RSI de 11 a 14,43, algo, y hay volumen. Y el día siguiente, no aquí arriba, lo comentamos, sino cuando, con alumnos y suscriptores, cuando pasa el máximo de la vela anterior y del cierre, 0,44, 0,45, ojo, que estamos en sobreventa y este día estaba apareciendo el volumen y apareció un voluminazo. Pues fijaros, aquí sí voy a sacar el rango de precios porque no sé si ha hecho un 200, un 100 y pico, desde mínimos más o menos, 164 en 5 sesiones en una época del mercado difícil. No ha podido, y parece que no va a poder con la media de 50, con esta vela aquí con rechazo y esta indecisión, pero ha dejado un recorrido bestial. Aquí podemos decir, ojo, que el gráfico está en 58 y tiene recorrido, claro que lo está teniendo, y la zona de acumulación abajo, pero ojo, o sea, yo si entro aquí, cojo beneficio y lógicamente me voy a otra y me hago mi 150%, mi 120%, mi 80%. Al final podrá tocar la media de 200 si el gráfico hay fuerza, que es muchísimo recorrido, ¿sabes? Muchísimo recorrido, pero tiene que hacerlo, lógicamente, y estas velas ya nos invitan a esa prudencia. Pero fijaros que sobreventa muy clara, nivel 11, sí, nivel 11, ni siquiera 18, 20, 25, nivel 11, y era el momento exacto, no era ni este con este volumen, ni este. Al final el gráfico se fue girando y ha sido muy claro y un ejemplo clarísimo, lo digo otra vez, de la reversión desde abajo, lo que hay que buscar también con el RSI. Un motivo de entrada es esto, siempre que el gráfico acompañe, en nuestro curso lo explicamos muy claramente, y una empresa que lo ha hecho, también me ha gustado mucho, le he sacado algo, la comentamos, de hecho tenemos empresas muy similares. Fijaros, es esta de aquí, sobreventa clara, empieza a aparecer volumen, fijaros, caída, una vela muy potente, caída, bueno, tal, vela verde, y aquí empieza a aparecer volumen todos estos días, y toques a la media de 20, si tuviéramos más bajistas el precio iría cayendo, y aquí lo que hizo fue lateralizar. De hecho, fijaros, voy a poner pues desde el punto más bajo de este cierre, bueno, porque no sea tan exagerado, de este, desde este, hasta aquí, hasta este, fijaros, bastante lateral la línea, ¿no? ¿No lo veis? Las cotizaciones. Y esta es la divergencia positiva, la otra es la negativa que hemos visto arriba, y esta es la positiva, la que tenemos que buscar como motivo de entrada, aparte de la sobreventa, como Chela, que en ese caso no había divergencia, en este caso sí tenemos divergencia, que es esto, el precio aquí, este día, y si lo unimos con este día que hemos dejado aquí, fijaros, si lo unimos de máximo. El RSI ha crecido, estoy uniendo los puntos de cotización, que si lo unimos por abajo también teníamos mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente y una línea de tendencia, ¿no? Estoy uniendo solo el valor y prácticamente lo tenemos lateral y mira, lo vais a ver así muy gráfico. Este día ya era un día, fijaros, se ve claramente, ¿no? Ves el gráfico muy lateral, incluso si me lo llevo más a la derecha, a ver. Fijaros, y cómo el RSI había salido ya desde abajo. Toques aquí, en este caso hemos visto Chela que se está quedando un poco aquí sin gasolina, aquí sí sigue apareciendo el volumen y el RSI seguía y ha tenido continuación. Yo personalmente me salí a esto en la primera línea y al final ha roto. Y ha tocado la media de 200, que es lo que hemos dicho que podía pasar en Chela. Fíjate, aquí está en 0,57 y aquí en 0,89 y otro 50 o 60% y llegó. Esta es la divergencia positiva muy interesante que tenéis que buscar, analizar como entrada siempre que tengamos el RSI en esas circunstancias y acompañe el gráfico arriba, tengamos volumen, porque el volumen precede al precio. Luego pues, ha seguido un montón más, ¿no? La empresa. Aquí, lógicamente, con estos valores de 44, ¿lo veis? Ahora aquí, pues eso, con 44, con 49, con 47, pues todo indicaba que teníamos recorrido por arriba. Pero recordar CIDM o recordar Job. Y parecida a PT, tenemos por ejemplo ahora el caso
de GBR, una empresa que hemos comentado también en redes, y fijaros, un motivo de entrada, una divergencia, fijaros, el gráfico viene cayendo, se está girando, está apareciendo volumen, rechazo a la media de 50 con estas mechas, pero tenemos volumen y vamos a ver qué pasa en el RSI. Fijaros, tenemos, incluso este punto no, porque el gráfico está ahí un poco alto, desde este punto de aquí. Mínimos crecientes, si unimos los valores, fijaros qué pedazo de verticalidad, por así decirlo, o verticalidad real tenemos, y aquí vemos el precio abajo y aquí prácticamente lateralidad, si es que al final si estiras el gráfico lo ves, ¿no? Lateralidad, tenemos una clara divergencia estilo Chela, bueno, Chela tenía esa sobreventa, pero en esta zona importante de confirmar medias móviles, el último día apareció volumen, tenemos un flotador de menos de 5 millones, que eso es también muy interesante. Y en este caso el RSI iba subiendo. No puede pasar como en CIDM o en Job, que no teníamos esa fuerza en el volumen que no acompañaba. Y aquí sí estamos viendo volumen y RSI. Se tiene ya que empezar a girar el precio y se toca la media de 200 es muy probable. Yo de hecho tengo una pequeña posición y esta empresa pues eso, tiene ese historial grande de subidas y es un motivo de entrada y bastante interesante porque desde luego que puede darnos ese gran recorrido y esta divergencia ya lo está diciendo. Hay muchas empresas así, con estas claras divergencias. De hecho, mira, aquí también podríamos trazar la línea de tendencia, tanto alcista como bajista. Se puede trazar en el RSI, fijaros. Tenemos esos tres máximos claramente. Y el precio, el RSI, en vez de empezar a cotizar aquí, seguir para abajo, lateralizar, ha cogido esa fuerza y sobre todo cuando ha pasado este mínimo, pues ya es como romper, ¿no? Romper en el precio y empezar a girarse al alza. Y es una divergencia muy clara, de las más claras que tenemos. Bueno, tenemos muchas más también de nuestras alertas, no vamos aquí, digamos, a publicarlas todas, pero muy interesante GBR en este caso. Podríamos ver más empresas, pero creo que queda bastante claro. Motivo de entrada, esta divergencia alcista que la hemos visto en PT, esta empresa, y en GBR. Aquí lo tenéis, ¿vale? Motivo de entrada. Otro motivo de entrada, resumiendo, Chela. Aquí lo tenéis. La sobreventa, siempre que haya gráfico, que sea el momento exacto, ahí hay que ser más técnico y en la divergencia ya digamos que lo tienen más masticado, pero ojo que se tienen que confirmar con el gráfico. Por ejemplo, tenemos una empresa que es Mogu, ese sería el segundo motivo de entrada. Una empresa interesante que bueno, lo sigue haciendo, ahora se ha caído un poco, no ha perdido este mínimo de aquí, pero no ha podido con el siguiente máximo, pero vemos totalmente igual. ¿Lo veis? Si ponemos aquí el gráfico, lo unimos, tenemos precio más bajo y alcista, pero no están pasando cosas y necesitamos que el gráfico acompañe. ¿Qué pasa por el camino? Resumiendo, tenemos el caso de Job. A ver, que he puesto otra. Y de CIDM, ¿vale? Que el RSI ha sido muy alcista. Claro que también te daba motivo de entrada, aquí de 0,46 a 0,60, pues mira, te ha llevado un 30%. Pero no ese gran recorrido de PT o de Atos o de otra. Y no ha acompañado el volumen. Y en CIDM lo hemos visto también muy claro. Aquí lo tenéis. No acompañaba el volumen y el RSI se lo fue por las nubes, pero no acompañaba el volumen. Otro motivo claro de entrada es esa sobreventa estilo Chela, pero un rebote rápido. Los primeros días en la caída, fijaros, en Atos, los primeros días hemos tenido dinero desde la sobreventa con gráfico y estos rebotes de aquí dan también mucho dinero aparte del swing grande. Y eso, volviendo a resumir, es lo que tenemos en Aveo. ¿Vale? Hemos tenido ya esos 30% en esta parte del gráfico, estos 2 días sobre todo. Aquí este primero y luego este que dejó un máximo creciente, una buena tendencia, pero que se ha roto y no está pasando nada. El RSI está subiendo,
sin volumen destacable, pero ojo a esto, a ese máximo en todas las épocas de este gap bajista. Y luego, para lo que tenemos el RSI, pues eso, aparte de CIDM o Job, ver cómo va, es para esas divergencias, para las grandes subidas. Tenemos aquí esa divergencia como GTBP, ¿vale? Sabemos que ahí no hay fuerza y que el precio aquí inevitablemente, y tenemos cierto volumen, pero fijaros que vela más fea ahí también colgada, iba a retroceder. Es otra cosa para lo que usamos el RSI, resumiendo, y sobre todo en esos momentos de inicio de subida, saber que, por ejemplo, aquí, o en AVCT, o en CEI, tenemos el RSI en 40, 50, 60 y todavía tenemos recorrido si el gráfico sigue en una buena estructura. Así que el RSI es fundamental. Yo creo que si me lo quitan, bueno, mi trading se adaptaría, sería rentable, pero el RSI me hace ser más rentable para localizar muy claramente esas zonas de entrada, que fijaros aquí, no tiene por qué ser que toque abajo y vaya a rebotar ya y nos dé una rentabilidad, porque bueno, entras aquí en la zona 1.48 y sí es verdad, llegó a 1.86, pero también bajó y no es la entrada buena, ¿no? Al final, fijaros qué diferente es que el gráfico acompañe. Tenemos el RSI aquí abajo y lógicamente tenemos un gap y teníamos cosas arriba en el gráfico, iban sucediendo cosas. Y sobre todo eso, quedaros con el tema de GBR, esas divergencias positivas que nos deben de pagar, aquí la tenéis. Seguir el gráfico, analizarlo si os gusta, vamos a ver hasta dónde llega. Yo, como digo, tengo una pequeña posición, el mercado está delicado, se tiene que confirmar, pero este también es un motivo muy interesante porque el gráfico también va subiendo algo el precio, pero no con esta verticalidad que tiene el RSI. Ponerlo todo en la costelera, estudiarlo, sabéis que en vuestra cabeza, estudiar todas las variables que ofrece el RSI, como digo, para ir tranquilo, sin esa parálisis por análisis. La verdad que el RSI para mí es fundamental. Así que bueno, lo dejamos aquí, practica, ves muchos gráficos, que así es como se adquiere un poco el dominio de todo y del RSI, ¿no? Y del mercado, esos golpes que va dando cada día, que tenemos que asimilar. Y nada, estúdialo y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. Check the mic and make sure it sound right, boys.